Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Vida en la Ciudad, su espacio de video podcast donde podemos conversar de la vida, de la ciudad, de la Biblia y de lo que nos pasa en el día a día. Hoy tengo un tremendo invitado y es para mí un honor, un privilegio presentar a un gran amigo, a un hermano en la fe, a un compañero de milicia que tiene una experiencia de vida que estoy seguro que nos va a ser a todos de gran bendición. Quiero dejar con ustedes a mi querido amigo Ramón Pinto. ¿Cómo estás, Ramón? Hola Gonzalo, muy bien, gracias por la invitación y muy contento de estar acá contigo. Bienvenido y gracias por haber querido estar con nosotros. Ramón Pinto, más conocido como Raymond Curti para los amigos, y partimos de inmediato, vamos al grano. ¿Quién es Ramón Pinto? O debo decir Raymond Curti. Sí, bueno, pareciera que a esta altura Ramón Pinto y Raymond Curti son lo mismo. Exacto. Claro, porque, bueno, Raymond era un apodo, seudónimo de la juventud y que después las redes sociales Quedó. se mantuvo, claro. Y cuando traté de cambiarlo no supe cómo hacerlo, así que quedó ahí. Pero bueno, quienes me conocen sabían que era yo e indistintiva, pero la gente nueva ha tenido que hacer el esfuerzo de asociar Ramón con Raymond, pero también creo que no ha sido difícil. Qué bueno. Pero somos la misma persona. ¿Y quién sería esta persona? ¿Cómo se define? Me defino como un peregrino que Dios ha traído a esta tierra a vivir una experiencia de vida delante de él y que esa experiencia la debo compartir, porque creo que principalmente se trata del amor de Dios hacia el ser humano. ¡Wow! Tremendo. Hermano mío, ¿cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio? A ver. ¿Es o era? No sé. Sí, bueno, a esta altura era. Ya. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo estoy en un proceso oncológico de varios años. Y antes de eso, yo de profesión soy ingeniero comercial. Yeah. Y estaba dedicado a un negocio de construcción e inmobiliario. Yeah. Ese era mi trabajo. Me dediqué por más de 20 años y hay mucho trabajo u obras en Viña del Mar y bueno, en diferentes partes de Chile en los cuales pude trabajar y qué bonito. Bonito logros verlos ahí todavía que soportan terremotos. Ah, bien. Principalmente ese es como el área donde más trabajaba. Pero producto de mi enfermedad y largas licencias médicas, a mí me jubilaron por invalidez. Ya. Así que... Eres un jubilado. Soy un jubilado, claro. Soy un joven jubilado, claro. Pero también de algún modo soy un paciente profesional. Qué buena definición. Claro, así que porque, bueno, producto de temas médicos, claro, la mayor parte del tiempo no puedo hacer algún trabajo. Correcto. Así que he dedicado el tiempo a mi recuperación, que han sido bastante largas. Sí. Y también, como te comentaba hace un momento, el poder comunicar, el poder hablar del amor de Dios dentro de mi propio proceso, me ha llevado a escribir. A mí siempre me ha gustado escribir, pero me gustaba la novela de ficción, cosas así. Pero no, me ha llevado a la otra parte. ¿Te has convertido en un escritor? Sí. Escritor, bueno, Dios me ha llevado a ese camino. Partí escribiendo pequeñas reflexiones en las redes sociales. Así es, ahí te conocí. Claro, sí. Y fue tomando mayor, no sé si yo diría madurez, pero también mayor cuerpo. Porque los primeros textos eran, yo podría decir, como el llanto de un bebé. Cosas pequeñas, cosas sin una emoción intensa, pero de un texto corto. Pero en el tiempo he ido madurando, porque también voy madurando mi propio proceso. Exacto. Y eso me ha permitido ir a una escritura más del corazón. Exactamente. No tanto que sea entretenida o que demuestre conocimiento, sino más bien que relate lo que el corazón está experimentando. Amén. Y en este caso el mío, y que a través de eso yo sé que mucha gente se va sintiendo
representaba, porque, Exacto. bueno, es lo que me van diciendo. Hace el nexo contigo. De aquí para adelante te voy a decir Raymond, hermano, porque no No hay puedo. problema, me siento más en casa. Me cuesta todavía hacer esa disociación. Eres cristiano, por lo que entiendo, por tus palabras, por esta definición de peregrino, de peregrinaje. ¿Eres cristiano desde pequeño? ¿Llegaste a la fe? ¿Naciste en la fe cristiana? ¿Llegaste al evangelio? A ver, yo, para que tú lo vas a entender al tiro, a mí me criaron debajo de las bancas, Ah, mira. así de guagua. Entiendo. En Debajo- cuna de oro, entonces. Claro, claro. Como se dice a veces. Así es, claro. Sí, no, padres cristianos y de un origen pentecostal, Ya. y toda mi infancia y adolescencia lo pasé no debajo de las bancas, obviamente. Después saliste de la... Claro, después salí de las bancas, Claro. claro. Pero sí, tengo toda una crianza dentro de la iglesia, dentro del camino de la fe, en un ambiente también pentecostal, por lo tanto la experiencia espiritual o del espíritu es algo muy presente, claro, y eso también me ha permitido quizás vivir mi proceso de una manera algo más fácil. Interesante. Sí, sí. Marcó la crianza. Claro, sí. No, bueno, mi madre era una tremenda mujer de oración y de fe, y que de algún modo parte de las cosas que ella me contaba de pequeño son las cosas que yo hoy he podido practicar de grande. Dios. Oye, ¿viven todavía tus padres? Mi madre no, mi madre está Partió. presente Por supuesto. en el espíritu, pero no, ella falleció hace ya varios años. Ya. Mi padre sí está vivo. Está vivo todavía. Oye, y eso, después dejaste el pentecostalismo, saliste, creciste, ¿qué te llevó a dejar Claro. el pentecostalismo? Yo diría que he vivido diferentes peregrinajes. Qué buena palabra. Sí, y uno de esos ha sido mi experiencia dentro del mundo pentecostal, curiosamente teniendo tantas manifestaciones físicas, digamos, del Espíritu Santo. Palpable. Claro, tangible, pero yo sentía como que había algo más. Y Ya. eso puede sonar muy curioso. Sí, sí. Porque para alguien, no sé, místico o Sí. que busca las experiencias, puede decir que llegando al pentecostalismo ha llegado a la máxima experiencia. Claro. Podría pensar eso. Sí, sí, sí. Pero en mi caso no. Yo necesitaba que, viéndolo en perspectiva, necesitaba conocer más la gracia. Interesante. Sí, Dado el contexto criollo un poco de ese pentecostalismo, claro. te faltaba conocer esta otra parte del evangelio, quizás. Claro, porque conocía a un Dios muy severo, Wow. que obviamente ha sido un trabajo de muchos años, y probablemente tendrá que ser un libro, escribir solamente mi proceso de poder llamar a Dios Padre. Qué tremendo eso. Claro, porque Tremendo. de una visión muy severa de Dios, que es un Dios castigador, o un Dios que te tiene en un péndulo, si tu día te salva, no te salva. Vamos. Es difícil llamar padre a eso. Sí, sí, sí. Es muy difícil llamarlo padre. Sí. ¿Eh? Entonces vos dices, no, que es tu padre. Gracias, pero no necesito a su padre. Wow, fuerte eso. Genera incertidumbre, genera demasiada inseguridad. ¿Y eso te llevó a abandonar el pentecostalismo y a ir a otro mundo cristiano? Claro, un mundo más, no completamente reformado, Ya. pero sí de una visión más, menos pentecostal, puede decir. Ya, correcto. Correcto. O más reformada. Sí. Eso te acogió, te dio Sí. te dio quizás lo que faltaba. Claro, pero la acogida no fue doctrinal, la acogida fue de las personas. Que yo creo que eso es importante siempre hacer la precisión. Y no podemos sacarlo. Porque es muy importante ver que hay gente que te puede hablar mucho de la gracia, Sí. hablar mucho del perdón, Sí. pero no lo practican. Claro. La doctrina y lo que está... Claro. Lo que se vive, ¿no? Le dicen a bibliazo la gracia. Claro. Pero es a bibliazo. Apréndetelo. Te queda el dolor. A mí, yo debo agradecer que personas, porque yo salí, bueno, mi salida del pentecostalismo no fue algo grato, fue igual traumática, fue dolorosa. Ya. Sí. De hecho, tuve que dejar parte de mi familia ahí. Yo salí solo, por eso fue un peregrinaje. Complejo, sí. Pues. Fue salir al desierto. Y llegar a una comunidad que me acogió, sin importar de dónde venía, sin haber hecho nada malo.
Claro. No es que yo era un Fugitivo. hijo pródigo, Claro. o un Moisés escapando Claro. de Egipto, no, simplemente necesitaba algo diferente, y era esa acogida, el Maravilloso. amor de Dios. Y fueron personas muy, muy cercanas, en la Unión Cristiana específicamente, Sí. que me recibieron y con mucho cariño me fueron mostrando el Dios amoroso. Amén. El Dios de gracia, Qué bonito. de misericordia. Qué bueno. Entonces, tuviste una transformación. Entonces llegaste a la fe desde pequeño, no tuviste ese traspaso, tuviste una salida que les pasa a muchos también. Ahora has tenido como una vuelta a encontrar con ese pentecostalismo, con ese quizá misticismo, quizá en este proceso. ¿Ha sido algo así? Yo diría que no tan así. Ya. No, porque, claro, muchas veces en nuestro contexto más criollo, como dices tú, asociamos lo místico con lo pentecostal. Por lo general. Claro, y yo diría que es completamente diferente. Ya. Porque el pentecostalismo, digamos, en términos más generales, está mucho la manifestación patente o tangible de Dios. Sí, lo palpable, lo visible. Claro, pero mucho en esa experiencia intensa, pero de corta duración. Como muy intensa, pero de corta duración. Vaya detalle. Y generalmente asociado a un culto. Sí. A mí la experiencia ha sido, imagínate, en la cama de urgencia en un hospital. Wow. Estando en medio de un doloroso tratamiento oncológico, experimentar ahí la experiencia de Dios. Y por eso que yo hago esa diferencia. Y quizás por lo mismo también es más precisa la palabra misticismo. O lo místico. Sí. Porque es ese cara a cara con Dios. Sí. Algunos le temen a esa palabra porque dicen, no, esto es raro. Es raro, pero es otra frontera. Es un elemento misterioso. Claro, o sea, a mí esto me ha generado mucho meneo de cabeza de esto, cómo se come. Claro. ¿Ah? Claro. Porque es la experiencia. A ver, yo estoy y estuve en la frontera del borde de la muerte. Lo sé. No una vez, varias veces. Vamos a entrar a eso ahora. Y en esa experiencia, sentir a Dios no es la experiencia, y lo digo con mucho respeto, de la experiencia de danzar o de hablar en lengua. Es el cara a cara. Tú necesitas ahí estar cara a cara con Dios. Como un niño frente a Dios. Hay una canción. Como un niño frente a su padre. Sí. Interesante. Oye, voy a entrar al grano de inmediato con una definición que te quiero pedir. La palabra cáncer. ¿Cómo la definirías si tuvieras que describirla? Cáncer. Wow. Mira, yo tendría que darte una definición por cada año que llevo en esto. Oh, wow. Que en mi caso ya voy por los 9 años. Pero yo creo que si queremos dar una definición como más amplia, cáncer es cambio. Para mí. Cambio. Es cambio. Yo sé y viví la palabra cáncer como terremoto, como fin del mundo, claro, como muerte, totalmente. Muerte inmediata, dolor para la familia, ruina económica. O sea, todos esos son sinónimos, de algún modo. Wow. Pero si lo podemos resumir en una palabra lo más, no sé si objetiva, pero neutral, sí, que abarque todo. Que eso implique, que es cambio. Es cambio, porque es imposible que tú entrando a una consulta médica sin saber nada y que salgas igual. No puede. No, te chocaste con una aplanadora, no es lo mismo. O sea, eres otra persona. Ya el simple momento, en el preciso momento que te dan un diagnóstico, sin decirte, porque bueno, los que han tenido alguna experiencia cercana o a través de familiares saben que el diagnóstico es la punta del iceberg. Claro, pues hay que saber si esto está ramificado, qué tipo de cáncer es, qué tratamiento hay. O sea, y cada vez el iceberg se va volviendo más grande, y más grande, y más grande. Y sabemos que el iceberg apenas se ve un porcentaje de todo lo que está sumergido. Entonces, ya eso es un proceso. Y como estás diariamente, porque eso también, cuando tú tienes un amigo con cáncer, tú tienes un amigo con cáncer mientras recuerdas a tu amigo. Pero tu amigo tiene cáncer las 24 horas del día. Ay, me dejaste mal ahí con esa. Sí, absolutamente. Y eso implica que quien lo vive está todo el día pensando en eso. Es casi imposible salir.
no sales de eso. No. Entonces, eso hace que el cambio es constante. Claro, entraste en un proceso, Claro. en este peregrinaje que le llamas tú, Entraste en un camino. y listo, entraste ya. Y ahí estás. Y es Vamos. un camino sin salida y que no tiene retorno. No se puede volver al pasado, no puedes. No. De algún Rebobina. modo, si lo pudiéramos graficar, es un camino que a medida que tú vas caminando, se genera el camino y detrás de ti se va desapareciendo. Uy, Porque nunca la experiencia es la misma. No vuelves un día atrás en un proceso así. qué buena ilustración. Que lo podemos hablar Tal cual. en el cáncer, pero también lo podemos hablar en las enfermedades crónicas, Por supuesto, en las que enfermedades degenerativas. Todo es no mismo. son temas, perdóname que lo lleva a este punto. Trato siempre de llevarlo, se me sale por lo pastor de repente. No son temas que nos gusta hablarlo en la iglesia. No. No los hablamos porque nos causan cierta incomodidad, porque hablamos siempre de la sanidad, ¿cierto? Y yo lo creo, he visto milagros maravillosos, pero no hablamos mucho de procesos. Nos gusta, somos de una cultura, no sé, de que nos acostumbramos a lo inmediato, a lo ahora ya, a lo 1, 2, 3, y tú entras en un proceso que no tiene un regreso, como tú dices. No hay camino para atrás, lo vas haciendo frente a ti, como dice la canción, ¿cierto? Creo que me acordé de Serrat o algo así. Baje en eso. Y qué bueno que toques este tema y que lo vamos a tocar nosotros hoy día. ¿Cómo fue tu primer acercamiento, Raymond, cuando entras a la consulta, como me lo estás diciendo? Háblame un poco de eso. ¿Te comenzaste a sentir mal? Oye, anda al médico. Claro, la experiencia fue... ¿Cómo fue? Fue extraña porque, bueno, fue un contraste. Porque yo justamente en esos días había tenido en el trabajo, pues yo tenía mi propia empresa, unos éxitos empresariales muy buenos. Wow. Y de hecho el día me recuerdo el día, fuimos con varios de los equipos de trabajo, fuimos a una cafetería a tomar un café. Para celebrar. Un poquito, claro. Lo bien que nos estaba yendo. Nos merecemos un poquito esto. Claro. Y de hecho, y de un modo muy sano, porque la verdad habían sido años de trabajo, se estaba empezando Trabajo duro. a echar. Claro. Todo así. Correcto. Un trabajo súper intenso. Ciencia profesional, que ya estaba viendo resultados. Qué bonito. Y estando en eso, en mi caso, porque yo lo que soy portador, porque así es lo que me dicen, porque no es que esté enfermo, no, soy portador de lo que se llama un linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se manifiesta a través de inflamación de ganglios. Los ganglios son unas pequeñas glándulas, instrumentos o aparatitos que tenemos en el cuerpo que van filtrando las infecciones del cuerpo. El linfoma es que las células dentro de eso no se mueren y empiezan a reproducirse y se van inflamando y hinchando y crecen de manera muy rápida y pueden afectar órganos y te matan. Bueno, y de repente estábamos disfrutando, pasando un muy buen momento y de repente por esas cosas simplemente hice así. Me acomodé la camisa y me paso a llevar acá y me tocó que tenía algo acá, una protuberancia. Al principio sentí como la habré pegado con algo, claro. Pero me toqué bien y sentí que era algo duro y grande que tenía acá en el cuello. Wow. Y de ahí me dio un sudor frío. Tenía la experiencia por mi madre que estaba viviendo un cáncer mamario. Los ganglios inflamados era una señal. Mala señal, exacto. Bueno, ahí ese momento me llevó. Mira, fui a un médico internista porque lo que primero me dijeron es no debe ser cáncer. O sea, es lo primero que me dijeron. Sí, es el diagnóstico. De hecho, me dijeron, la posibilidad de que sea cáncer es de un 5%. Así, hasta con estadística. ¿Pero por qué? Es que usted es sano, usted no tiene vicio. Claro, no está dentro del no tiene rango. Del perfil, claro. No tiene familiares que hayan tenido. No está. Pero algo dentro de mí como que se quebró. En el la mera posibilidad de tener. Algo dentro de mí se quebró como que. Algo pasa. Acá algo está pasando que no me gusta. Y la mente empieza a trabajar así como. No, ya estaba full. Me hicieron varias semanas de exámenes, me dieron medicamentos, y los medicamentos no funcionaban porque se supone que eran medicamentos muy fuertes que me iban a desinflamar. Claro, primero eso. Nada, hasta que el doctor me dice, tenemos que hacerte un ecograma de cuello y ver bien.
Y yo aún recuerdo las palabras del médico. Revisó, tocó y le dije, ¿y tengo o no tengo? ¿Qué hay? Y ocupó una palabra muy poética. Me dijo, mira, si galopa, si relincha, y tú escuchas que son 4 patas moviéndose, no es una mula, es un caballo. Wow. Entonces dijo, esto, puedo decirte cualquier cosa, pero tiene cara de ser una sola cosa. ¿Qué No fue? te puedo decir porque sería irresponsable de mi parte. No, correcto, por el diagnóstico final. Pero esto tiene cara de algo que no es bueno. Y ahí, ¿Qué pasó ahí? y ahí rápidamente llegué a otro médico. La segunda opinión. Claro, un cirujano de cuello. Un especialista. Cirujano de cuello para que me hiciera una biopsia. Tenían que sacar un ganglio y probar y ver qué era. Y el doctor me revisa, me dice, no, yo me niego a pensar que es cáncer. De verdad. Eso a uno le da cierta esperanza. Yo sabía que era imposible. Pero yo me niego a pensar que es cáncer. Vamos a hacer la biopsia porque la verdad, tu doctor internista pidió la biopsia. Claro. Estoy obligado a hacerla. Yo no la haría, pero como la pidió. Dejaría un par de meses y ver qué pasa. ¿Has tenido otro síntoma? Ninguno. No, no puede ser, no puede ser. Así que después de eso hicimos la biopsia y tuve que ir a buscar resultados. Y yo debo decirlo esto, sin saber en qué estaba, yo ya estaba hace rato en un proceso de oración y de... Me imagino, bro. Los por qué, los para qué. Interno diciéndole, Señor, esto no estaba en el programa. Por interno, claro. ¿Y qué está pasando? Y en ese momento yo iba camino a buscar los resultados y tuve una tremenda convicción de que lo que fuera que tuviera, yo iba a ser sano. Pero ¿cómo tuviste eso, Raymond? ¿Cómo? Eso interno, eso que... Puedo decir, no era entusiasmo, no era optimismo, porque iba a buscar un sobre que ya por todos lados decían que era una papa caliente. O sea, claro, claramente. Indeseable. Pero una tremenda convicción. Y de hecho me acuerdo que me encontré con un amigo y le dije, me preguntó, ¿cómo estás? Bien, voy a buscar resultados. Pero tengo una tremenda tranquilidad, voy a estar bien. Voy a buscar un resultado. Y fui, lo vi, ya había leído un poco el tema y salía que era positivo a linfoma. ¿Linfoma de? Hodgkin. Ya. Y fui a donde el médico, porque tenía que activar todos los temas médicos y todos los protocolos. Y vio el resultado y... El médico. Así, es que increíble. De verdad, no lo puedo creer. Y me dijo, bueno, pero sabes que este es como un cáncer bueno dentro de los malos. Mira la definición. Claro, porque es que en general, bueno, los médicos usan esas definiciones. Son cánceres relativamente poco agresivos, en general. Ya. Entonces dijo, no, si esto es como de los buenos, si yo tuviera que elegir un cáncer, este es buena persona. Elegiría este. Eso me dijo. Claro. Y yo entendí que lo decía de buen corazón, así como... Sí, no me lo estaba mintiendo, no, en ningún sentido. Bueno, y ahí activamos el papel y todo. Y ahí partí. Yo recuerdo que estaba en esos días, mira, mi hija en ese tiempo tenía 1 año y medio, más o menos. Dios mío, qué pequeñita. Y yo lo que primero, yo me acuerdo que entre que lloraba solo, porque esto como que yo sentía que no podía exteriorizar nada, porque no sabía todavía en qué me estaba metiendo, solo que estaba la palabra ahora grande. Yo me acuerdo que abrazaba a mi hija y yo le decía a Dios, le oraba, que yo quería verla crecer. Es una oración. Quería verla crecer. Una oración muy natural, muy honesta, muy profunda. Eso es. Yo encontré que era la oración más honesta que he hecho. ¿Qué se puede hacer? Exacto. Sí, o sea, tú puedes pedir, Señor, prospérame, multiplícame, dame aquí, dame allá. No, pero esa fue mi oración. Eso se cae. No, esa escala de valores completamente ya no existe. Efímera y sin sentido. Y eso como que en un minuto cambia, Esa escala de valores, pum, se fue, mi hija, quiero verla crecer. Sí, y la tenía en brazos, porque yo lo que más en ese momento me impactaba, o sea, me quemaba o me quebraba por dentro, yo decía, tiene 1 año y medio. Si yo muero de esto, no se va a acordar. Ella no va a saber de mí. Y no va a saber cuánto la amó su papá. Y esa idea del olvido me carcomía por dentro. Por supuesto. Y ese fue mi cambio. Ahí partió el cambio.
Ahí partió el cambio. Oye, hay una palabra que a nosotros no nos gusta usar, ni siquiera hablar de ella, que es la palabra crisis. Sí. Se habla de crisis económica, crisis política, crisis de seguridad, crisis de fe. ¿Te enfrentaste a eso? ¿No tuviste nunca, o tuviste siempre la certeza, Raymond? No sé cómo fue tu proceso en ese momento. Estábamos recién conociéndonos quizá por redes sociales, todavía ni siquiera nos acercamos a conversar. Pero hubo una crisis, el famoso por qué, hay gente que le teme. ¿Hubo algo así? Mira, yo lo asociaría a la pregunta que me hiciste hace un momento respecto de que no hablamos de esto en la iglesia. No. Y yo creo que no se habla justamente porque estos procesos naturalmente llevan a una crisis de fe. O sea, yo creo que quien vive una situación límite, sea una enfermedad, sea un accidente donde muere alguien o queda la misma persona con una discapacidad, qué sé yo, algo que te cambia el rumbo, yo te diría que ni siquiera en 180 grados, sino en 90, que a veces es más violento. Sí, sí. Porque el 90 es te pegas contra la pared y sigue avanzando, te lleva a una crisis. Y yo creo, yo en esto no quiero ser teólogo teórico, pero yo creo que justamente la crisis te tiene que llevar a una crisis de fe. Este problema que estés viviendo te tiene que llevar a una crisis de fe. A mí sí, yo creo que hasta el día de hoy vivo con crisis de fe. Y eso creo que es importante dejar claro. Cuando yo hablo de una palabra, de una promesa de sanidad, es la promesa de Dios, para mí. Pero es la promesa en una persona que tiene imperfecciones, que es frágil, que tiene días buenos, días malos, días felices, días tristes. Por lo tanto, es esa palabra que llega como un ancla. Pero ese es el ancla. Yo no soy el ancla. No, tú no. Pero claro, no está en ti. No está en ti. No, entonces hay días que estoy más cerca del ancla, otros días que estoy más lejos del ancla, otros días que estoy sangrando con las manos, tratando de afirmarme al ancla, otros días que viene Dios y me afirma en el ancla. Pero es así, por eso es que es un peregrinaje. O sea, porque en el camino te encuentras montañas, te encuentras valles, te encuentras un lago que hay que cruzar, te encuentras quizá un volcán con lava, que también hay que, ¿cómo llego al otro lado? Y la crisis, yo creo que es la forma en que te acerca a Dios. Porque es el proceso donde, claro, tú partes, no típico, con un porqué. Claro. Y después viene con una pequeña afino, que es porque yo. Porque no es lo mismo. Sí, no, para nada. Es porque para es nada. teórico. Oye, perdona que te interrumpa ahí. En el mundo cristiano se escucha una frase que suena mucho de repente. Yo también la dije, ¿para qué te voy a decir que no? No pregunte por qué, hermano. Pregunte para qué. Claro. Y es como re fácil decirla cuando... No, mira, yo te digo, existe el por qué. Sí. Genérico. ¿Por qué? Porque yo. Claro. ¿Cierto? O porque a mí. El para qué. Sí, sí. Y también... ¿No? Que es como la típica. Sí. Pero yo también te diría que existen otros más. Por supuesto. Como el por qué no. Esa no la había pensado. ¿Cierto? Ahí me diste vuelta. Claro. O el ¿qué quieres tú, Señor, con esto? Claro. Porque la pregunta a veces, y esto yo lo he pensado y reflexionado mucho, y la pregunta va asociada específicamente o directamente con el dolor que estás viviendo. Por supuesto. Y ese dolor tiene dos derivaciones. Te lleva a un ego extremo en donde solo es tu dolor lo que te está afectando. Nada más. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué todo esto a mí? ¿Y siempre a mí? ¿Y cuándo a los demás? Pero siempre pensando en ti. Y ese dolor se transforma en resentimiento. Y tremendo. El resentimiento hacia Dios, hacia los demás, etc. Pero la otra es el Dios, de algún modo, experimentar, y esto lo digo con mucha reverencia y respeto, de algún modo, como dice la Biblia, los sufrimientos de Cristo. Uy, eso es un tema que no siempre se toca. Así es. Y el dolor. A través del dolor, tú te acercas al prójimo. Así es. A Dios y al prójimo. Está sufriendo más que tú. Exacto. Porque de eso se trata finalmente. Tu crisis o tu peregrinaje y cómo eso te lleva a acercarte al que está sufriendo más. Mira, uno de los momentos más terribles para mí fue cuando yo iba en mi por qué y porque yo... En este vaivén, ¿cierto? Divagando,
y tenía que ir a ver a mi oncólogo. Uf. Y de repente cruzo un pasillo largo y al final tenía que dar una vuelta a la izquierda. Me acuerdo muy bien. Y di vuelta a la izquierda y vi un ventanal. Ya. Y miro hacia el ventanal y veo, yo lo escribo así, enanitos, pequeñas personitas Ya. y todas calvas, peladitas. Ya. Eran niños y niñas que estaban en tratamiento. Ay, hermano. Y Qué ¿sabes qué? terrible. No sabía dónde me llevabas. Sonriendo. Y yo te diría que lo que es peor, por decirlo de una forma, sonriéndome a mí. Te estaban sonriendo a ti. Y eso a mí me quebró por dentro. Por supuesto. Y ahí dije, claro, estoy en el yo. Y da lo mismo. Yo ya, ese momento tenía 35 años, viví 35 años que he hecho y deshecho. Y ellos, y sonríen. Entonces, de ahí me sacó. Por supuesto. Ahí yo creo que Te comenzó desconfiguró por completo eso. Claro. Claro. Qué bien. Y del ego comencé, lo digo al tiro, No, proceso también. empezar a ver que Dios me estaba mostrando, hey, hay más dolor. O dolor igual que el que tú vives. Y en ese dolor es que es ahí donde cuando uno dice, Señor, mándame aquí, Uy, sí. mándame de misiones a Hollywood, a Hawái. Claro. Pero nadie dice, mándame a una urgencia, a un hospital, a un departamento urgencia. oncológico, a un departamento de discapacitados o de terminales, qué sé yo. Y es ahí donde, pues te digo, es ahí donde comienza, creo yo, el proceso de maduración del amor de Dios. Cuando puedes el sufrimiento convertirlo en algo útil para Fue otras como la personas. llave, ¿eh? Estoy leyéndote un poco, tratando de leerte por Raymond, porque es tremendo esto para mí, es mucha información. Desde que no nos veíamos tan bien. Y que hemos interactuado un poquito más que ahora por Instagram, ha sido. Claro. El dolor ha sido como la llave que te conectó con el prójimo y a la vez te conectó con Dios. Claro, es un catalizador. Y en un mundo donde el dolor es un tema donde a nadie le gusta, pues, Raymond. A nadie le gusta el dolor. Tenemos medicamentos para el dolor por decenas. Y una iglesia, en lo personal, que a veces pienso que también le hacemos el quite al dolor, cuando la Biblia está llena de historias de dolor, llena de dolor y fracaso, y también de redención. Entonces, ¿no estaremos un poquito separándonos de Dios y del prójimo al hacerle tanto quite al dolor? ¿Me fue en la ola? No sé. No, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que, a ver, hay una imagen que siempre muestra de que hay una iglesia que está diciéndole a Dios, sí, Señor, te adoramos, te alabamos, Sí. y que Jesús está afuera con un mendigo. Yo digo, no solamente con un mendigo, está con una persona enferma, está con una persona con depresión, está con una persona que, imagínate, mira, hubo un tiempo que siempre se hablaba respecto a las misiones de llegar a los inalcanzables. Claro. ¿Cómo más inalcanzable que una persona que está hospitalizada y aislada por temas biológicos? Inalcanzable, absolutamente. Realmente inalcanzable. Y está a menos de 10 minutos de tu casa y a 5 minutos de tu iglesia. Y para la iglesia como institución o como sistema, sin singularizarlo ninguna, no, correcto. ¿sí? No existen. No se habla. No existen. O sea, la gente, por ejemplo, todos los niños oncológicos, que son centenares o millares, yo estuve en un centro donde había un hospital para niños oncológicos, porque los niños vivían, pero había una escuela. Dentro del hospital. Una escuela. Oh, qué terrible. Y ellos, porque ellos vivían, o sea, igual ahí. tiempo, claro, pasaban más tiempo ahí que en la casa, claramente, Pues, vivían ahí. Vivían ahí. Claro. Llevaban años viviendo ahí. Sin salir para ninguna parte. Entonces, cuando decimos, no, que queremos llegar, a veces hay que llegar a 5 minutos de tu casa. O a menos, donde está el postrado. Por eso que la parábola del buen samaritano, yo creo que a veces no la hemos entendido completamente. No, en su dimensión completa no. Porque la hemos alegorizado hasta, pero por los cielos. Sí, la hemos romantizado. Mucho. Porque, claro, pero cuando habla de que el samaritano deja de su plata de su bolsillo, su tiempo, su dinero. Y que va a volver. Por supuesto. Que muchas veces decimos, vamos a visitar a tantos niños aquí y nunca más vuelven. Sí. O vamos a ver a esta persona. Yo desde mi proceso, incluso lo digo,
viví la soledad. Viví la soledad. Porque también vi en el rostro de mucha gente cercana que también se cansaban Guau. y se fatigaban de verme en el estado en que yo estaba. Entonces, pero ¿cómo pasa? Pasa eso, Y la pues, gente se pasa. cansa, Oye, perdón, nos cansamos. ¿y la familia? ¿Cómo fue eso dentro de tu círculo más íntimo, hermano? Bueno, yo ahí solo puedo dar gracias porque mi señora ha sido el pilar fundamental en esto Wow. y es para hacerle una estatua, un monumento. Por supuesto. de- Porque el proceso lo caminan contigo, son los que Es que ese es el tema. Sí, están en este caminar contigo. claro, mira, mucha gente, yo agradezco toda la gente que en mi proceso ha ofrecido ayudarme de muchas formas. Pero la ayuda siempre va a ser como cuando tú le apoyas el codo a alguien y le ayudas a caminar. Es un aporte, un momento. Pero al que le cuesta caminar y el que está viviendo la fragilidad, no la puede delegar. No, No puede entregar eso. a nadie. No es delegable. No. De algún modo te pueden, ¿cómo decirlo? Disminuir por breve tiempo el dolor o por breve tiempo la sensación. Mm. Pero es estar en eso. No, sí, es terrible. No, por eso yo me siento más que agradecido y bendecido bueno. de mi familia, mi señora y mi hija, que mi hija... ¿Qué edad tiene, perdón, ahora tu hija? Mi hija ahora va a cumplir 10 años, imagínate. 10 años. Y partimos de esto cuando ella tenía 1 año y medio. Fuerte ha sido este tiempo, hermano. Ha sido terrible. Y lo digo con esa palabra. Porque ocupar otra palabra sería ser deshonesto. No, Y de algún modo es terrible. Imagínate, casi 9 años sí. de un tratamiento oncológico que casi ha parecido... no ha tenido pausas. No, para nada. Incluso una yo estaba en Santiago, quizá aquí me estoy metiendo en donde no debo meterme, hermano, pero me diste la pauta para que sí me metiera un poco. Cuando veníamos por aquí. Que dele nomás. Estaba ahí en la clínica Dávila ¿Sí? y tu mamá falleció por eso, Sí, en ese proceso. así es. Sí. Eso, porque, o sea, aparte del caminar propio, tener que enfrentar la partida de tu madre, ¿qué te motivó? ¿Qué te pasó con eso? ¿Fue un desvío en el camino? ¿Hiciste una pausa? ¿Te caíste? Mira, ocupando una imagen gráfica de este personaje de cine Rocky, yo por muchas veces me he sentido que no he tenido tregua. Le han dado duro. Es de película cuando dicen, no, que ahora hay una pausa o un descanso, sí, no. Un oasis. A mí me ha pasado que no he terminado un tratamiento y estoy entrando en otro. No me he recuperado, estoy entrando en otro tratamiento, en una operación, en una biopsia, y las biopsias son dolorosas, tremendamente dolorosas. No digo que todas las biopsias de cáncer sean dolorosas, pero en mi caso han sido muy dolorosas. Yeah. Por cómo han tenido que hacerse. Pero de fondo, claro, no hay tregua en esto. Y claro, tú hablabas de... Hay un antes y un después cuando muere mi madre, sin duda. Porque en la semana anterior yo me despedí porque yo iba a entrar a hacerme un trasplante de médula. Y el trasplante de médula tiene una alta... Yo recuerdo eso. Sí, el trasplante de médula tiene un alto porcentaje, o sea, no altísimo, pero tiene un porcentaje no menor de mortalidad. Algunos lo estiman entre un 30 y un 40% más o menos. Y entonces yo fui, me encontré con mi mamá y nos despedimos. Pero yo me despedí de ella. Tú te despediste de ella. Yo me despedí de ella. Porque todo da a entender que el que tenía las mayores posibilidades de muerte era yo. Wow. Te estabas despidiendo de mamá, yo me voy y tú te quedas. ¿Sí? Tremendo. Sí. Entonces, imagínate a los pocos días después que sea al revés. Muy fuerte. Entonces, yo creo que ahí hice una oración que curiosamente terminó siendo quizá una bendición, no sé. Porque yo recuerdo que, claro, yo estaba en un proceso tremendamente frágil, recién trasplantado, y que tenían que colocarme una quimio que era, pero una bomba atómica. Una bomba, exactamente. Y los doctores
mi médico, que tiene un médico de muchísima experiencia, años, casi 30 y tantos años, 40 años de hematólogo, oncólogo, y me dijo, yo nunca he tenido un paciente que le pase esto acá. Nunca. Esta es mi primera experiencia. Me contaban y yo miraba las enfermeras llorando en el pasillo. Las enfermeras entraban. Tremendo, hermano. Esa fue una bomba para todos, porque yo también lo entendía así. Es como, vean lo que está sufriendo y le pasa esto. Sí, más encima. Muchos se sintieron identificados y proyectaban sus propias fragilidades. O sea, por supuesto, miedo. todos proyectan, el miedo claro. Cualquiera tiene. Por supuesto. Oye, el miedo cualquiera tiene. Y ahí está la pregunta del millón, pues, amigo. En ese momento, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? Claro, como Dietrich Bonhoeffer también lo preguntaba. ¿Sí? ¿Dónde? Claro. Pero ¿sabes qué? Muchos años después leía a Bonhoeffer, ¿ah? Sí, pero en ese momento no lo conocía probablemente. Y ¿sabes qué? Yo te puedo decir que yo sabía que estaba ahí. Estaba ahí. Dios estaba ahí. Estaba ahí. Y estaba ahí también como una forma de esperanza, pero no como muchas veces se romantiza la esperanza, sino yo lo vi como que estaba ahí como con la confianza de yo poder decirle, y que fue mi oración. Yo dije, ¿sabes qué? Mira, está toda mi familia sufriendo afuera, porque estaba toda mi familia ahí. Por supuesto. Está toda mi familia afuera. Hagamos esto rápido, que sean 2. Y así se acaba. ¿Le pediste eso? Sí. Con el dolor de tener a mi hija chica, con todo lo que mis oraciones previas, o sea, es como que yo estaba dispuesto a renunciar a esas oraciones. ¿Sí? Oh, viejo, y yo le dije, no. ¿Cómo me dejaste ahí? Que quede. Que sea un dolor. Que sea un dolor. Uno solo. Y yo me acuerdo, y por eso digo que estaba ahí, porque yo dije, pero, si realmente esa palabra que tú me diste fue tuya, y esto es de sanidad, y yo voy a estar sano, tú me vas a sacar de esto. Wow, hermano. Y de eso ya van a ser 6 años. Me acuerdo. Entonces, por eso, claro, y por eso te digo que más que la visión, digamos, con todo respeto, pentecostal o carismática, entiendo. Es mística. Porque sabes que está ahí, porque le estás hablando, y no le estás hablando a la pared o a la ventana, y tienes a tu médico quebrado, a las enfermeras llorando, a tu familia hecha pedazos, y solo sabes que puedes hablar con él, y que te está escuchando. Así es. Yo sabía que me estaba escuchando, porque yo sabía que me iban a inyectar algo tan potente que con eso era necesario y me moría. O sea, te voy a tumbar claramente, sí. Yo sabía que venía una posibilidad a través de la cual yo podía morirme en 2 días. O sea, lo sabía. No era una oración simplemente, Señor, llévame. O sea, que aprovecha eso. Esa inyección tremenda que viene. Y me llevas al... Que aprovecha esa. Y que ahí quede. Hermano mío, la hora nos pilla, pero tengo que hablar de esto. De esta maravilla que está aquí en mis manos, que has tenido el gran gesto, el lindo gesto de poder obsequiarme. Reiniciar, que título más potente, un peregrinaje oncológico de Ramón Pinto. Hay un libro donde él cuenta los primeros 3 años. 3 años, sí. 3 años, porque esto es para escribir otro libro y bromeamos un poco de lo que podía venir después incluso. Háblame de este libro, cómo nace. Ya pienso ya un poco cómo nace, pero cómo lo pones en el papel. ¿Cómo es ese proceso un poco? Cuéntame un poco ese detalle simpático que me contaste al principio de cómo lo tuviste que escribir. Claro. ¿Cómo fue? Mira, bueno, de partida no tenía fuerzas para escribir un libro. Imposible. Yo todavía estaba muy frágil de mi trasplante y tratamientos que tuve posteriormente. Entonces, lo único que encontré a la mano fue empezar a escribir en el teléfono. Y el proceso viene porque diferentes personas cercanas me empezaron a decir, esta historia hay que contarla. Yo decía, sí, pueden contarla. Pero me decían, no, es que tú tienes que contarla. Oh, es que no me siento con la energía para Por supuesto. Porque es un libro
puedo escribir un pequeño ensayo, Claro. sí, pero un libro es otra cosa. Y me insistieron varias personas por meses, hasta que tuve la posibilidad de llegar a un pequeño taller de periodismo narrativo, Mira, donde se hablaba Qué bonito. de las crónicas, de hablar de las crónicas de cosas reales. Porque yo tenía experiencia o algún tipo de taller de cosas de novela, Claro. cosas de Crear. ficción. Claro, de crear, inventar cosas. claro. Pero cómo se relata algo real. Y a través de ese taller tuve la posibilidad de tomar la herramienta y ya ver un camino más viable. de Correcto. escribir. Mira, Y ocupé un tipo de formato que es la crónica, Claro. una crónica de vida, y voy relatando diferentes fragmentos de ese proceso en primera persona. en primera persona. Y están ordenados de una manera intencional, no cronológicamente. Mira, Están ordenados más bien en mi proceso de evolución espiritual o de madurez espiritual. qué bonito. De esa manera Y está fuerte. ordenado. Sí. Y va teniendo un ascenso en la intensidad del relato. Y me pasó de que estaba avanzando mucho en el texto y me quedaba corto de palabras. Entonces, a través de otro, no recuerdo bien si fue un consejo, pero alguien me hablaba de que la poesía a veces era una mejor herramienta para transmitir emociones, Interesante. sentimientos Así es. más altos. Exacto. Entonces, al final, son 2 libros en uno. Exacto. Hay poesía acá. Claro, cada capítulo termina con un poema que yo escribí y que de algún modo resume toda la intensidad del capítulo. Precioso. Gracias por voy a comenzar hoy día mismo a leerlo, mi querido Raymond. Yo creo que mucha gente va a querer tener este libro, al parecer le está yendo bien. Sé que tu propósito jamás fue, vamos a vender libros. Pero tú puedes contactar después, me imagino aquí con la producción, vamos a poner el Instagram o el Facebook de Raymond, de Ramón, para que puedas contactarte con él y tener este libro. Creo que lo están vendiendo en la librería de la iglesia Union Church, Así es. ahí en calle Von Scroder, acá en Viña del Mar. Bueno, aquí estamos en Valparaíso, sí, pero en Viña del Mar lo puedes encontrar y prontamente va a estar en otras librerías y en Amazon probablemente, y Busca Libre y todas esas redes de librerías que hoy día nos hacen más fácil un poco la vida. Mi querido Raymond, se nos va el tiempo, nos faltó, quizá tenemos que hacer una segunda parte de esto, pero el tiempo es implacable. Gracias, amigo. No, Gracias por contarnos. Gracias a ti, la verdad, por la posibilidad de poder estar acá y hablar de lo que Dios está haciendo, no ha hecho, sino está haciendo en mí. Y yo creo que también quiere hacer en todas las personas. No es algo que lo dejo en mí. Quizás, Qué bonito, buen Sí. mensaje. sí, y quiero invitar a las personas que puedan tener conciencia de que Dios está presente. Que eso es algo que a veces lo dejamos en una iglesia o solo cuando oramos. Dios está presente. Entonces, en lo que estamos viviendo, en nuestra fragilidad, en nuestros problemas, Él está viendo, Él es testigo. Pero quiere ser también protagonista de la solución, que es acompañarnos. Vivimos una sociedad instantánea que quiere evitarse el dolor. El dolor está para a través de él vivir, sentirnos vivos. O sea, si no tenemos dolor, No podríamos, muchas veces no podríamos vivir. lloramos cuando perdemos un ser querido y decimos, no queremos llorar por eso. Es el reflejo del amor. Así es. Entonces todos nuestros dolores también son formas a través de que Dios lo ocupa de instrumento para un mayor crecimiento nuestro, pero también mayor cercanía con Él. Gracias, Raymond. Muchas Un gracias. abrazo para ti.